So now I would like to thank in English to Dr. Rodriguez for his presence today in our virtual coffee. Thank you very much to everybody. And I will only remember all of you that all these virtual coffees will be registered on our website, on the YouTube channel, and the next ones will be always available on Facebook, Instagram, and the website of the ACS International Student Chapter at Tecnológico de Costa Rica. José, muchas gracias y todo usted, todo suyo. Muchísimas gracias, Isaac, por esa presentación y gracias a las 14 personas que ya están conectadas en vivo en esta charla. Sé que los semestres están, como decía Isaac, en lo mejor del momento. Entonces, sé lo que cuesta sacar tiempo y conectarse a este tipo de actividades, así que les agradezco por sacar tiempo y estar acá presentes. Es un gusto para mí como advisor del chapter de la Universidad Nacional y también como profesor e investigador poder compartir con ustedes el día de hoy. Parte de lo que quiero dar en la charla, justamente en líneas de lo que mencionaba Isaac, es cómo llegamos a la idea, qué tipo de retos encontramos al desarrollar un proyecto de investigación. Y en realidad no quiero que esta charla sea, ¿cómo decirlo?, como una clase, tal vez como más estructurada. Claramente yo traigo mis diapositivas y traigo la información que les quiero compartir, pero quiero que se sientan en completa confianza de detenerme en cualquier momento. A mí no me estresa para nada que enciendan los micrófonos, por ejemplo, para hacerme una pregunta, o que escriban por el chat o que levanten la mano. Con toda confianza pueden detenerme en cualquier momento. La idea es que podamos compartir no solo conocimientos, sino que podamos compartir un rato y podamos tener esa retroalimentación tal vez un poco más realista que aquella que tendríamos en un escenario académico muy estricto, ¿verdad? Justamente por ser hoy el café virtual, yo aquí tengo mi café, ojalá que ustedes también lo tengan. Y bueno, entonces voy a iniciar con esta presentación. Sí les agradezco, creo que ya pueden ver mis diapositivas, ¿cierto? Lo estamos viendo. Ok, excelente. Bueno, como les comentaba Isaac, yo obtuve mi doctorado en química en Virginia Tech. Eso queda en un pueblito llamado Blacksburg, en Virginia, en Estados Unidos. Y bueno, lo que les voy a comentar hoy es parte de uno de los proyectos que desarrollé. Me gusta mucho este tema porque por toda mi investigación me encantó aprender tanto del ADN y ver todas las aplicaciones que tiene la química, tal vez más allá de la química tradicional. Muchas veces, incluso en Virginia Tech nos pasaba que invitaban a alguien a dar una charla y con solo que el título de la charla dijera proteína, ya los químicos decían, no, eso no es química, yo no voy a ir a esa charla. Bueno, eso es mentira. La verdad, vean los premios Nobel de Química que se han dado en los últimos años, vean la gran interdisciplinariedad que caracteriza a la química y a las ciencias conexas. Y aquí les voy a presentar un poquito de cómo un químico tuvo que hacer o tuvo que aplicar la química analítica, que siempre ha sido mi gran pasión, a una matriz no de agua, no de alimentos, no de suelos, no de aire, sino una matriz más bioquímica y mucho más compleja para responder una pregunta. Y bueno, ¿cuál era esa pregunta? Justamente era comprender cómo es que cierta molécula fotoactivada que en mi grupo de investigación se desarrolló tenía la capacidad de interactuar con el ADN. Y ahorita voy a entrar en lujo de detalles de por qué es importante esa molécula y por qué es importante la interacción con el ADN, pero hacia ahí vamos a ir guiando esta charla. Entonces, primero que nada, si tienen alguna duda, como les digo, pueden interrumpirme en cualquier momento. Esta investigación o la gran mayoría de lo que les voy a presentar hoy
De hecho, ya fue publicado, entonces también tengo el artículo que les puedo compartir o lo pueden buscar. Es el Chem Biochem del 2018. Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, eh, ¿qué es lo que nos motiva el día de hoy? El cáncer. Bueno, creo que todos sabemos lo difícil que es esta enfermedad, muy, muy complicada, muy diversa. Y justamente esta gran diversidad del cáncer se debe a que es un término, lo que nosotros llamamos un término sombrilla, es un término muy general que cubre una serie de enfermedades. Así como los ojos son distintos del estómago y esos son distintos del páncreas y todas esas células tienen el mismo ADN, todos los tipos de cáncer son distintos porque lo único que tienen en común entre sí es que presentan una proliferación celular anormal y descontrolada. Lo que tienen en común justamente es que a partir de un tejido normal se generan células con estas características del crecimiento descontrolado que luego evolucionan y llegan a generar entonces un tumor. Por ejemplo, en el caso de un tejido sólido, o bueno, también sabemos que no todos los tipos de cáncer son sólidos como estos. Por ejemplo, tenemos la leucemia, en donde las células se diseminan por todo el cuerpo. Pero en general es una enfermedad en donde bueno, que se genera a partir de las células normales. Y como les decía, si las células datan mucho el tratamiento del cáncer, a tal punto que el cáncer, creo que mi conexión se puso inestable un momento, ya me Te estamos escuchan bien de escuchando, nuevo. sí, te estamos Ok, escuchando. perfecto. Bueno, el cáncer de hecho es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Em, Estados Unidos tiene muy buenas estadísticas al respecto. Aquí les muestro los datos del American Cancer Association, que también es ACS en Estados Unidos, predichos para el 2021. Y vean que solamente en Estados Unidos se esperaban casi 1.9 millones de diagnósticos y más de 600,000 muertes, solamente de esta enfermedad. Entonces, definitivamente es algo muy importante. Esta tendencia no solo se ve en Estados Unidos, sino, como les digo, en todo el mundo es la segunda causa de muerte más importante. Y se hizo en algún momento un estimado de qué costo implica la enfermedad, más allá de, obviamente, los efectos devastadores que tiene para las familias que son afectadas por el cáncer, pero se estimó que solo el costo de la atención de los pacientes en Estados Unidos en el 2020 iba a alcanzar los 160 billones de dólares, para que se hagan números de lo que implica esta enfermedad y únicamente en un país. Ahora extrapolemos eso a todo lo que puede significar en el mundo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Bueno, el tratamiento del cáncer es tan complejo como la enfermedad misma. Estos son algunas de las moléculas o algunos de los fármacos que se utilizan con este fin. Tenemos el cisplatino, el metotrexato. Estos son un poco más tradicionales, ya llevan mucho tiempo en el mercado y más recientemente tenemos Revlimid, Keytruda, Opdivo. Y desde un punto de vista químico, porque no podemos olvidar que, bueno, por lo menos yo no puedo olvidar nunca que química es una de mis pasiones. Tenemos el cisplatino, que desde un punto de vista químico es un complejo metálico. El metotrexato y Revlimid son moléculas pequeñas, orgánicas. Y Keytruda y Opdivo son anticuerpos. Nada más para darles una idea, estas moléculas que les estoy presentando, Revlimid, Keytruda y Opdivo, están dentro de las moléculas más que generan mayor consumo en dólares a nivel mundial. Están dentro del top 10 y dentro de ese top 10 del 2020, bueno, del 2020 también se incluyen otras moléculas para distintos tipos de tratamientos del mismo cáncer. Sin embargo, a pesar de todo ese dinero invertido, generado y los efectos que tiene el cáncer, todos estos tratamientos se caracterizan por efectos secundarios. Y esos efectos secundarios, por ejemplo, en el caso del cisplatino, que les decía que es un tratamiento bastante tradicional, lleva mucho tiempo en el mercado,
puede haber toxicidad en los riñones, toxicidad en los oídos, neurotoxicidad, el metotrexato, vean, anemia, náusea, e incluso los tratamientos más recientes, si bien ya se ha logrado disminuir los efectos secundarios, aún así se siguen dando erupciones cutáneas, daño hepático y demás. Entonces, lo que nos dicen estos datos es que se mantiene una necesidad muy importante por generar fármacos que tengan menos efectos secundarios y cuya acción citotóxica se limite a los tejidos cancerígenos. En el doctorado yo trabajé básicamente en dos áreas. Una es la activación selectiva de las moléculas dentro del tumor y otra era la entrega selectiva hacia el tumor. Por cuestiones de tiempo, el día de hoy me voy a enfocar en ese primer enfoque, que es cómo activo selectivamente una molécula dentro de un tumor. Y en ese contexto, entonces tenemos la terapia fotodinámica. Y la terapia fotodinámica se define como una técnica en donde yo tengo un fármaco que tiene una toxicidad mínima o nula. Así es como se administra al paciente. Entonces, por decirlo así, la molécula no va a presentar ningún efecto secundario importante en el paciente. Pero cuando yo agrego un componente de luz, es decir, donde yo activo el fármaco con ciertas longitudes de onda específicas dentro del tumor, ahí convierto el fármaco en un agente citotóxico. Así se pueden minimizar los efectos en los tejidos normales y maximizar los efectos dentro del tumor. Los mecanismos de acción de este tipo de fármacos son bastante diversos, pero en general, como es un fenómeno que implica luz, estos fármacos, también llamados fotosensibilizadores, absorben un fotón, pasan de un estado fundamental, que es lo que nos dibujaban en química general, donde uno tenía que dibujar la configuración electrónica de un átomo en su estado basal. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo, ver cómo se acomodaban los electrones de la forma que requiere menos energía para la molécula. Pero cuando entra la luz, la molécula puede transferir uno de esos electrones del estado basal a un estado excitado. Y ese estado excitado tiene, valga la redundancia, más energía. Es como cuando yo agarro un pilot y lo tiro hacia arriba, bueno, si ese pilot me tema, puede cambiar los spins y ese cambio de spin lleva a la formación de un estado triplete excitado y los estados tripletes excitados tienen la característica de que pueden reaccionar con el oxígeno que está en las células, que también en su estado basal es un triplete, y se da un fenómeno conocido como aniquilación de tripletes, en donde el fotosensibilizador se relaja y regresa al estado basal y el oxígeno que estaba en el estado basal pasa entonces a un estado excitado. Vean entonces acá, tengo un triplete y un triplete, se aniquilan entre sí y regresa el fotosensibilizador al estado singulete y el oxígeno pasa al estado singulete. Cuando el oxígeno está en un estado singulete, vean que está con mayor energía, puede cambiar de un sistema sigma a un sistema delta. No me voy a meter en mucho detalle en eso, pero lo que quiero que tengan claro acá es que entonces el oxígeno tiene más energía de lo que ya tiene normalmente. Y todos sabemos que el oxígeno es oxidante. Entonces imagínense el poder oxidante que gana el oxígeno en un estado excitado. Eso le permite al oxígeno entonces procesos de transferencia de energía o procesos de oxidación de biomoléculas generando toxicidad dentro del tumor. Ese es el mecanismo que utiliza, por ejemplo, Photofrin, que es una de las moléculas aprobadas para el tratamiento del cáncer y para otros usos a nivel mundial. Bueno, en distintos países a nivel mundial me refiero. En Europa está aprobado en Estados Unidos. Y bueno, Photofrin es una molécula, un fotosensibilizador que absorbe luz roja para excitarse y entonces utilizar el oxígeno y generar toxicidad. Hay un problema con Photofrin y con las moléculas que funcionan por este mecanismo. Y es que si bien el oxígeno está presente en el cuerpo, en muchos tumores hay bajas concentraciones de oxígeno. Entonces,
tras de que ya hay poco oxígeno, la reacción de photofrin con el oxígeno lo consume. Entonces queda todavía menos oxígeno para seguir generando actividad y toxicidad dentro del tumor a medida que progresa el tratamiento con esta molécula. Por ende, es útil o es muy importante que se busquen otros mecanismos de acción distinto a este de activación de oxígeno y transferencia de energía, que se conoce como terapia fotodinámica de tipo 2. Entonces, existe también el tipo 1, que es donde una molécula desde el estado excitado, sin necesidad de utilizar oxígeno, puede generar radicales. Eso es lo que se conoce como un mecanismo de tipo 1 de transferencia de electrones, o puede reaccionar directamente con una diana celular, cualquier biomolécula que tenga el tumor, para generar otro mecanismo que sería el de tipo 3. ¿Qué moléculas pueden reaccionar de esa manera? Bueno, nosotros estábamos muy interesados en cómo superar esa dependencia del oxígeno. Y dentro de estas les puedo mencionar dos mecanismos principales: la fotoescisión o fotorrompimiento y el fotoenlace. Entonces ya eliminamos el oxígeno de nuestra ecuación y empezamos a ver la literatura. Hay reportes de que ciertas moléculas de rodio bajo activación con luz ultravioleta funcionan como unas tijeras moleculares que pueden ir y cortar el ADN. También hay reportes de otras moléculas de rodio, por ejemplo, este complejo que tiene 2 fenantrolinas y 2 cloros, en donde la radiación ultravioleta hace que este rodio pierda esos ligandos cloro y le permita entonces formar enlaces covalentes con el ADN por un mecanismo relativamente similar al de aquella molécula de platino que les comenté anteriormente. Eso llevó a que esta molécula desde los 1990, tampoco fue tan reciente, desde la década de los 90 se estuviera hablando de un análogo al cisplatino utilizando fotoactivación, activación con luz. Otros reportes, por ejemplo, con metales como el rutenio, este de acá es el tris difenilfenantrolina rutenio 2. Esta es una de las moléculas que tiene una mayor eficiencia en la generación del oxígeno singulete. Tiene un rendimiento cuántico de 0,97, es decir, de cada 100 moléculas que absorben luz, 97 llegan a generar oxígeno singulete. Entonces, si bien se podía pensar en que, que los tumores no tienen mucho oxígeno, tal vez con esta molécula de rutenio podíamos activar ese poquito oxígeno que había presente para obligarlo a generar toxicidad. Entonces, estas eran algunas de las propuestas que existían en la literatura, pero hay un grave problema en general, que es justamente la activación con luz. ¿Llegará la luz a los tejidos? Bueno, si ustedes fueron chiquitos tan inquietos como yo y que jugaron con focos cuando se iba la luz o cuando estaban en la oscuridad, si uno enciende la linterna se ve blanca o se ve amarilla y uno la pieza a la mano, es el color rojo. Y eso es justamente porque no todos los tejidos de igual manera. Porque dentro de la piel nos vamos a encontrar unas que van a absorber la luz. Puede estar la hemoglobina oxidada o reducida a tal longitudes de onda. Entonces, hay cierta ventana en donde tienen mayor penetración. Y entonces, esas moléculas de las que estábamos hablando, la luz ultravioleta lo que puede penetrar es menos de 1 milímetro. Entonces, no llegaríamos a... Sin embargo, cuando nos vamos moviendo hacia longitudes de onda más largas, tal como la radiación dentro de la piel. Eso nos permite entonces desarrollar un tratamiento como tal. ¿Okay? Ahora, bueno, resulta que allá por los 70s y 80s la gente estaba muy interesante antes
porque pueden absorber luz de una manera muy eficiente. Y por su parte, los complejos de rodio también estaban capacidad de utilización para transmitir electrones y catalizar reacciones. De los primeros reportes del uso combinado de esta molécula donde el rutenio 2 absorbe un electrón, entonces se genera formalmente una oxidación de los ligandos alrededor del rutenio. Luego esa molécula reacciona se reduce, luego ya reducido va y se encuentra la molécula de rutenio al rodio. El rodio pasa de número de oxidación 3 a número de oxidación 2. La capacidad de reducir protones para generar hidrógeno. Y bueno, con todos los que vivimos hoy en día, desde los 70 ya estaban explorando, por ejemplo, la utilización de este sistema que nos permitiera independizarnos de esos combustibles fósiles. Y vieron un poco compleja la química y fue difícil seguir todas las reacciones que les comenté en una diapositiva, moléculas encontrarse en ese mismo orden y reaccionar únicamente se propuso, tenía rendimientos muy bajos. Y dejar que el rutenio que estaba en disolución fuera y mágicamente se encontrara el rodio que también estaba en disolución y que luego fueran y se encontraran el platino, demasiados pasos. ¿Qué tal distintos componentes? Y permitir entonces una reacción más rápida. Que ya no es sino que se dé intramolecularmente. Y ahí entra entonces en donde, por ejemplo, yo puedo conservar ese rutenio y tengo la 2,3-bis-2-piridilpiracina, que como pueden ver acá, tiene la capacidad de unir, está en rojo, y además tiene otro grupo de a otros grupos. De ahí vino, de hecho, uno, y allá por por los rutenio, y veía cómo cambiaba y de reducción y oxidación, porque esos son los procesos de pérdida y ganancia de enviar los ligandos alrededor del rutenio, ya sea poniendo 3 DPP-piridinas y un DPP, no cambia tantísimo esas propiedades de la molécula. Podía utilizar esos dos nitrógenos libres para acoplar covalentemente esta molécula que nosotros llamamos un complejo bimetálico o hetero. Esta otra molécula que sería un complejo trimetálico que tiene toda la posibilidad entonces de hacer química muy interesante, muy diversa, unión de los distintos componentes. Yo realicé, bueno, sabíamos cuando yo inicié en el grupo de investigación que yo la incubaba con ADN, rompía y se unía a activación. Sin embargo, no sabíamos exactamente metales iba a afectar esa actividad. Entonces, por ahí
me están diciendo que hay un problema de conexión. Les comentaba que se habían hecho algunas investigaciones distintos, esos complejos que tienen distintos metales para aprovechar la actividad. Y por esa razón queríamos ver cómo podrían reaccionar estos mecanismos por el cual se daba la modificación y entonces intentar comprender modificación covalente del ADN, es decir, las interacciones no covalentes que se dan antes. Utilizo luz, ¿qué modificaciones se dan dentro del ADN? Nada más para contarles, estas moléculas se sintetizan por lo que nosotros llamamos en donde el rutenio primero le ponemos el primer lego. Una vez que tenemos los ligandos bipiridina colocados, entonces le ponemos la siguiente pieza, que es, y en paralelo, entonces iniciamos la síntesis de la colocación donde tomamos la fenantrolina, la colocamos entonces en el rodio y luego hacemos rutenio para generar el complejo bimetálico. Aquí entonces quedamos con un rodio en vez de bipiridina, que era el ligando que les había presentado anteriormente. Esta molécula de espectrofotometría y propiedades electroquímicas, y lo que nos encontramos la absorción y vemos una absorción bastante importante en las longitudes de onda 450 nanómetros y bueno, el punto máximo vemos absorción incluso para arriba de los 600 nanómetros. Y esta molécula que se ubica aproximadamente a los 750. Lo interesante es que estas absorciones que presentan láminas de distintos tipos. Dentro de ellas podemos citar, por ejemplo, la transición de electrones, longitudes de onda ultravioletas, y en las longitudes de onda que son de mayor interés, tenemos, por ejemplo, una transición de rutenio a fenantrolina. En otras palabras, cuando electrón del rutenio al ligando fenantrolina. Y cuando yo trabajo aquí un electrón no a la fenantrolina, sino al ligando puente, que era el DPP. Es una caracterización electroquímica en donde yo hago un barrido de potenciales, veo donde se generan fenómenos de oxidación y de reducción. Acá aproximadamente a 1,6 voltios y vemos también reducciones a TDPP. Lo más interesante de acá es que nos encontramos reducciones que requieren menos energía. Esto significa que los orbitales antienlazantes del DPP y puede darse un proceso donde la molécula se relaje, porque el rodio, repito, es el que tiene menos energía entre el rodio y el DPP. Complejo que el que vimos anteriormente, pero en donde esta molécula puede absorber luz para dar al ligando, Ml, metal ligando, hay un cambio de spin similar, moviendo un electrón desde el rutenio hasta el rodio. Entonces aquí se genera la carga de metal a metal. Y bueno, eso
interactúa esta molécula con ADN. Les dije que la molécula puede presentar interacción. Dentro de las no covalentes, principalmente tenemos tres. La primera es la intercalación, la posibilidad de meterse dentro de la doble hélice del ADN, incrusta entre ellas y genera una elongación de la cadena, por ejemplo. Y me gustaría que para eso veamos la molécula de ADN que está del lado izquierdo. Vemos que tiene surcos pequeños y surcos más grandes del otro lado. Entonces hay moléculas que tienen la capacidad de incrustarse en esos espacios tridimensionales ideales. Y no nos podemos olvidar que el ADN tiene grupos de moléculas positivas que se pueden unir a el ADN. Entonces, nosotros primero que nada, bueno, queríamos ver esa interacción no covalente, el complejo como una esfera roja. Y aquí podemos ver el primer experimento. El complejo, dejamos que se incubara para ver qué tan fuerte era la interacción que se genera. No queríamos ver todavía qué pasaba cuando lo activábamos, simplemente cuando lo colocamos. Un modelo en donde yo puedo estimar utilizando la absorción, puedo estimar la fuerza de la constante de enlace. Entonces, con base en los coeficientes de extinción molar que tienen. Nos encontramos que el complejo que estamos estudiando tenía una constante mayor a la de los complejos monometálicos de rutenio que se habían reportado antes. También que cuando cambiábamos la concentración de iones sodio en el medio, ¿qué? Porque bueno, el sodio es positivo, entonces también tiene la capacidad de competir por esos sitios negativos. Va de 50 milimolar de sodio a 10 milimolar, entonces hay menos sodio, es decir, un aumento en la constante de enlace, pero cuando subimos la concentración de sodio de 50, que ya mi molécula no puede interactuar del todo con el ADN. Con la emisión, recuerden que esta molécula tiene la capacidad de emitir luz cuando es activada. Y bueno, hicimos un experimento sin ADN y tenemos aquí esta traza en negro. Vemos un aumento muy, muy importante en esa emisión. N ya está en compartimientos menos expuestos al agua. Entonces ya la molécula no busca medios de relajación dentro de la molécula, porque el ADN restringe esos procesos haciendo luz. Y dijimos que si el sodio estaba compitiendo por la interacción con la unida. En otras palabras, cuando yo aumento la concentración de sodio, cada vez esa disminución de cuando aumento el sodio de 10 a 20 y ahí sigue aumentando ese sodio, vemos prácticamente que regresamos a los niveles básicos significativamente con el ADN. Como la molécula se está uniendo al ADN mediante una interacción electrostática. La molécula con una fuente, con una lámpara o con una fuente de luz intensa externa.
entonces la molécula no se una covalentemente al ADN. De hecho, de cómo variaba esa constante de enlace en un gran rango, pudimos estimar qué porcentaje del enlace viene únicamente de interacciones otros tipos de interacción. Y nos encontramos que el 63% de las interacciones son meramente, aproximadamente una tercera parte de las interacciones no son electrostáticas. Otros, creo que perdimos la que esté tan inestable hoy. Bueno, hicimos un experimento con una molécula que se une al surco menor. Bueno, como estoy teniendo problemas con internet, tal vez voy a resumir un poco la presentación para Sí, pronto. sí, sí, es que lo que está Ajá. pasando, don José, es que parece que tiene la conexión un poco inestable. No sé si son yo soy el único o alguien más también lo está notando. Sí, no, a veces se entrecorta un poco. exacto. Se recorta un poco. Ok. Brinco, tal vez sin discutirlo tanto los datos, sino ir llegando un poco a las conclusiones. Eso. Bueno, ajá. En este experimento lo que queríamos era de que el ADN se estaba uniendo. Y lo hicimos básicamente competir con una molécula. Esta molécula se une al enlace, perdón, al surco menor. Y resulta que cuando mi complejo metálico no se puede unir al 100% con realmente estaban compitiendo. Y algo muy interesante, que esto no lo esperábamos, es que con fluorescencia de este pigmento nos encontramos que en presencia prácticamente nada. Eso nos llevó a ser uno mundial que reportaba procesos de transferencia de energía entre moléculas, transferencia de energía resonante por moléculas unidas de manera no covalente. Interesante. Y luego utilizamos distintas técnicas, entre ellas ver cómo se unía la molécula ahora sí covalentemente con el ADN. Bandas lo que representan son distintas formas de ADN. Una que es el ADN superenrollado. Se genera cuando yo rompo el ADN por la acción de el compuesto. Y de fotodinámica no deberían ser activos en la oscuridad porque deben tener una toxicidad control que solo tiene ADN. No vemos gran diferencia entre el control oscuro y el control por 30, 60, 90, 120 minutos. Vemos rompimiento del ADN superenrollado, que eso lo atribuimos a la formación de enlaces covalentes. Se puede precipitar y cuando precipita entonces tiene que haber una disminución, que era justamente lo que estábamos viendo en este experimento. Además de que el ADN, y cuando nosotros veíamos el ADN que se precipitaba después del tratamiento con la molécula, presentan esas absorciones tan características del complejo metálico que les presenté anteriormente. Estos experimentos se hicieron en ausencia de oxígeno. Entonces, toda la actividad que estamos de oxígeno, que dijimos que es bastante baja en los tumores.
que inhiben, por ejemplo, los radicales y que inhiben el oxígeno singulete en la molécula. Entonces, tenemos una muy buena evidencia de que no requiere formación de otras. Para mí fue que hicimos experimentos a distintas fuerzas iónicas, porque recuerden que dependían de la concentración de iones que habían en el medio. Y nos encontramos se volvía súper eficiente en modificar el ADN, pero que a concentraciones esa actividad que tenía la molécula. Y esto se debe a, como dijimos, que las integrantes entonces para la formación de las interacciones covalentes. Y estábamos el ADN que les mencioné, porque cuando yo hago el experimento, está dando prácticamente igual que el control, es decir, ADN puro que no fue tratado. Acá la principal conclusión a la que llegamos es que esa interacción no importante para generar la modificación covalente que queríamos ver si la interacción no covalente o covalente. Y para eso utilizamos la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Y básicamente, la y, calentamiento, enfriamiento, elongación y de una cadena de ADN o una cadena doble de ADN, se pueden generar cada vez que yo repito un ciclo, duplico la cantidad de ADN que está presente. Entonces, la polimerasa, que si yo daño suficiente el ADN, ya la polimerasa y generar ese montón de copias. Entonces hicimos experimentos con ADN o tratado con luz. Y lo que nos encontramos es que, bueno, aquí tenemos el control. Luego tenemos ADN incubado con el complejo en la oscuridad. Y las dos muestras se ven igual, es decir, las muestras en la oscuridad que no detienen la amplificación del ADN. Entonces, eso es buena luz, no queremos actividad. En cambio, cuando activamos con luz, queremos que entonces interacción covalente y véanlo acá en todas las muestras trata cantidad de ADN que se puede amplificar por PCR. Entonces estamos deteniendo mediante las interacciones covalentes. Y el otro experimento, no discutir tanto. Entonces ya con esto voy cerrando. Primero que nada, que las presentan una interacción no covalente con el ADN muy importante. Este es un fenómeno para que cuando la molécula se active con luz pueda generar la rodio, que eso lo convierte en la especie reactiva, que puede generar modificarse, rompimiento y enlace covalente al ADN. Entonces, esta modificación multifuncional e independiente del oxígeno, en donde para su activación. ¿Hacia dónde nos movemos? Bueno, se puede estudiar de ADN, pueden formarse eh, eh, triple, por ejemplo, proteínas, algunas otras biomoléculas, hacer estudios en célula
y también cambiar todos esos ligandos que están alrededor del complejo, porque como pueden mantener las propiedades generales del complejo, por lo menos las propiedades fotofísicas. Y ya para cerrar, me gustaría agradecerle, bueno, a todas las personas que participaron en que estuvieron en mi grupo de asesores, a la Virginia Tech, que nos dio National Science Foundation de los Estados Unidos, que también nos financió. Y última diapositiva, esta presentación a quien fue mi tutora al inicio del doctorado. Ella lastimosamente murió cuando yo estaba iniciando mi tercer año de doctor quinto, pero justamente mañana se cumplen de Dr. Brewer, entonces por eso fue que elegí la fecha de hoy cuando me dieron la oportunidad. Una investigadora, profesora y amiga impresionante. Ella, bueno, sacó su doctorado en California, Berkeley, una de las mejores universidades de química del mundo. Trabajó con, ella siempre contaba, donde, bueno, Calvin es alguien que todos los que han llevado bioquímica, eso sí, sino que él tenía rocas de la luna en la oficina de él y ella siempre nos contaba como casi la matan. Y además de eso, además de ser una persona muy graciosa, Dr. Brewer, dentro de los premios que recibió, aquí les menciono dos externos, en donde la revista Popular Mechanics le dio un de las moléculas que ella realizó en su grupo. Entonces, un pequeño tributo a persona que lastimosamente no van a poder conocer, pero que generó una gran. Muchas gracias y con esto entonces aceptaría preguntas. Gracias, José. Bueno, no sé si tuvieron, es que es una pena que por las cuestiones de la conexión tuvimos un poquillo ahí de inconvenientes. No sé si los compañeros que están participando a mí sí me están escuchando bien o a mí también se me está cortando un poco. Se está cortando. Ok, ok. Sí, porque parece que es un problema generalizado, no solamente José, sino también yo. Varias personas seguramente por el tema de la tormenta que está por aproximarse. No sé si alguien quisiera rápidamente comentar, hacer una pequeña, porque nos va a quedar muy limitado esto de las preguntas por la conexión que tenemos. O bien si la quisieran escribir, sería una buena forma para al menos una o dos preguntas que podamos hacer escribiendo. No sé si me captaron la idea o se me cortó mucho. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Martín. Hola Martín, sí. Todo bien, todo por aceptar la invitación y mis disculpas por conectarme hasta ahora, pero es que hasta ahora me dejaron salir. Pero no, muchas gracias y lo poquito que agarré es una clase, bueno, la clase no, la charla grabada después para poder aprender bastante, pero muchas gracias. Invitación. Yo rápidamente voy a intentar hacer una pregunta. José, ¿cómo se hace con el cálculo de los coeficientes de absortividad? Porque esos coeficientes para calcularse necesitan una serie de experimentos. ¿Cómo los determinaste? Porque de hecho siempre suelen tener un gran error. Calcular un coeficiente de absortividad molar tiene un muchísimo error a veces. Entonces hay que hacerlo con mucha cautela. Bueno, justamente
por todo el error asociado, uno nunca hace invierte básicamente en una titulación espectrofotométrica. Entonces, uno inicia con el complejo TRON, entre comillas, del complejo, se mide su absortividad molar en la misma con el amortiguador, y a partir de ahí, concentraciones. Ahí se tiene que aplicar una serie de correcciones. Cuánto complejo inicié, con cuánto ADN voy agregando, se comillas estabilicen esas interacciones no covalentes. Y bueno, las titulaciones que yo hice requerían por lo menos unas 3 o 4 horas. Entonces, nada más para que calcule cuántos puntos tuve que hacer Sí, durante una repetición y luego volver a hacer el experimento. sí, porque esa parte es, yo sé que lleva su tiempo, hacer esos coeficientes llevan su rato. Creo que vamos a dejarlo por acá por este problema. Igual voy a permitir que los compañeros, quien quiera participar después, me manden a mí las preguntas para José, cualquier comentario que las personas quieran, pueden hacérmelo llegar a mí. Quiero agradecerle a Martín Agüero, que Martín es uno de los encargados de organizar los cafés virtuales. Así que gracias a Martín, porque al final es Martín el que logró, además de mi persona, pues agradecerle a un estudiante como Martín el crear este contacto entre la Universidad Nacional y el Tecnológico de Costa Rica. Eso es algo que es sumamente importante y tenemos que ir trabajando a nivel país en esa creación de puentes. Voy a terminar aquí la grabación.